Hola chicos, acá están los ejercicios que les había dicho acerca de errores. La verdad, son muy sencillos. En este primer caso nos dan unas medidas de tiempo de un recorrido que fueron realizadas por diferentes alumnos. Entonces nos dan 4 medidas de tiempo en segundos. Para calcular los errores relativos y absolutos, normalmente se toma como referencia, vamos a decir, de valor verdadero, lo que es la media de los datos. Entonces por eso sacamos en primer lugar la media de los datos, que sería sumar la cantidad de datos que hay, los datos que hay, y dividirlos entre el número de datos que hay. En este caso hay 4. Entonces suman, se divide entre 4, un promedio como el que ustedes sacan de sus calificaciones, y ya ahí tendrían la media de los datos. Ahora, para sacar el error absoluto y el error relativo en cada caso, lo que tienen que hacer es restar cada medida menos la media y eso les va a dar el error absoluto. ¿Para qué le colocamos el signo? Para indicar o para saber si ese error está por debajo, por exceso o por defecto. Quiere decir entonces que la primera medida, 3,01 menos 3,12 da menos 0,11, quiere decir que la medida está por debajo del promedio. Cuando vamos a sacar el error relativo es simplemente dividir lo que obtuvimos del error absoluto entre la media, que es nuestro valor verdadero. Entonces ahí podemos apreciar un poco mejor de cuánto fue el error cometido. También se le coloca el negativo para saber si estamos por debajo o por encima del valor verdadero, o en este caso la media. Y así vamos a hacer con todas las medidas que nos dieron. A cada medida le resto la media y luego la divido entre la media, la multiplico por 100 y me da el porcentaje. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ahí entonces estaríamos observando con los signos en cuál de las medidas se cometió más error. En este caso más o menos se mantiene, por lo tanto son unas medidas aceptables. No es algo que está afectando demasiado y el error no llega ni siquiera al 5% de las mediciones o de las medidas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar. En todo caso, pues el que tenga menor porcentaje, bien sea positivo o negativo, pues va a ser la medida en la que menor error se cometió. A menudo ustedes van a encontrar o van a tener que realizar este tipo de cálculos en el laboratorio porque normalmente pues se hacen réplicas de las mediciones que vamos haciendo. Acá tenemos algo más, vamos a decir, más complejo. Nos dicen que se determinó la masa de un compuesto y nos dan como valor de referencia su masa molar, su masa molecular. En este caso es masa molar porque es un elemento, es la del litio. Entonces, este va a ser nuestro patrón de referencia, nuestra cantidad patrón o nuestro valor verdadero, que es 6,941 gramos mol. Se utilizaron dos métodos para los que se obtuvieron 5 mediciones, 5 valores. Y me dicen que cuál de los dos métodos pues es más preciso y más exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para cada uno de los métodos aplicados voy a calcular la media de los datos. Es decir, en este caso voy a sumar todos los valores del peso molecular obtenido por el método 1, el peso o la masa molar, perdón, por el método 1 y lo divido entre el número de mediciones, que en este caso es 5, se realizaron 5 mediciones, tanto para el método 1 como método 2. ¿Por qué? Porque recuerden que es el valor que vamos a tomar como referencia, como valor verdadero, y todos los demás pues van a ser mis valores experimentales. Entonces voy a obtener dos medias, la del método 1 y la del método 2, 6,93, 6,94. Ahí realicé los cálculos con Excel para hacerlo más rápido, más organizado. Y bueno, tomen en cuenta todos los decimales. Ustedes pueden tomar 2 decimales, no hay problema. Pero yo los tomé en cuenta todos por si alguno quiere hacer el ejercicio en Excel. Si ya han visto computación, me imagino que sí, utilizando Excel, pues van a poder hacer los cálculos sin problema. Por supuesto, en el examen, pues como no va a ser presencial, no vamos a tener vamos a decir, un ejercicio tan largo, pero sí les va a servir a ustedes en el caso del laboratorio. Cuando hagan mediciones por triplicado o bueno, cuando hayan varias repeticiones, pues este método les va a servir para poder hacer sus cálculos y determinar cuáles serían los errores absolutos relativos de las mediciones. Bien, entonces como les comenté, fíjense, yo esto lo hice en Excel, ya calculé la media. Entonces, ¿qué hice? Para calcular el error absoluto del método 1, ¿qué hago? Tengo que los valores obtenidos para el método 1 corresponden a la columna A. Entonces, para calcular el error absoluto del método 1, lo que hice fue restar todos los valores de la columna A
menos la media que ya había calculado anteriormente. Lo mismo hice para el método 2, todas las medidas de la columna B les resté la media. Luego calculé el error relativo para cada uno, dividiendo cada error absoluto entre la media de cada método y lo multipliqué por 100, entonces por eso nos da porcentaje. Entonces ya en ese punto tenemos calculado el error absoluto, el error relativo y podemos hacer la comparación. Ahora me están pidiendo, me están hablando de precisión y exactitud. Acuérdense que el error absoluto y el error relativo me va a dar la exactitud y las medidas como media, moda, varianza, desviación estándar me va a dar la precisión. Entonces en este caso me están pidiendo o podemos hacer uso de la desviación estándar, de la varianza para calcular qué tan preciso fue el método. Entonces vamos a aplicar la ecuación esta que está acá para calcular la desviación estándar y la varianza. Entonces si yo hablo vemos aquí que la ecuación tiene que S, que es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la sumatoria de restar los datos menos la media al cuadrado entre el número de datos. Entonces simplemente es aplicar la fórmula. Necesito calcular S cuadrado. S cuadrado es la misma ecuación pero sin la raíz. Entonces, ¿qué hice yo para que el cálculo fuera más, vamos a decir, más sencillo? Yo primero saqué la diferencia entre cada dato, por ejemplo, en este caso de la columna A, menos la media y la elevé al cuadrado. Eso fue lo primero que hice. Y luego sumé todas esas diferencias que me dieron, todos esos valores. Luego lo dividí entre el número de datos, que en este caso es 5. Cuando hagan esa cuenta van a ver que el valor obtenido es el de S cuadrado, ¿sí? Lo hice para cada uno. Resté los datos menos la media, la elevé al cuadrado y al final lo sumé todos, las 5 cantidades. Y la dividí entre el número de datos que es 5. Entonces así obtuve la S cuadrado del método 1 y del método 2. Luego lo que hice simplemente fue sacar la raíz cuadrada de esos valores obtenidos y me da el valor de S. Entonces me da la desviación estándar de cada uno de los métodos. Entonces, ¿qué puedo concluir yo o para qué me sirven? Bueno, yo tengo que evaluar en este caso cuáles son los errores obtenidos. En este caso, con respecto a la precisión, pues nos estamos dando cuenta que el método que tiene menor desviación estándar es el método 2. Y pues con respecto a los errores absolutos y relativos, pues son muy parecidos. Entonces pues no nos quedaría tan claro cuál es más exacto que otro. Entonces pudiéramos decir que de forma general, pues la desviación estándar me da un valor más concreto, pues es mucho menor que con respecto al método 1. Entonces yo seleccionaría el método 2 porque en cuestiones de precisión pues las medidas se parecen más entre ellas. Entonces pues estoy obteniendo una mejor medición para lo que estamos haciendo, para el experimento que estaríamos haciendo. Yo llegaría a la conclusión que es mejor el método 2, más preciso y más exacto porque tiene mayor peso. Esto lo van a hacer siempre que puedan o que hagan una práctica donde hacen medidas por triplicado. Ahora acá les voy a dejar unos ejercicios que son muy sencillos. Simplemente pues es aplicar fórmulas. Estos ejercicios no tienen nada de complicación. Entonces fíjense, este dice comparar el error absoluto y el error relativo de los siguientes casos. En el primer caso dicen que 3,5 segundos es el tiempo de reacción obtenido experimentalmente para un reactivo, el cual normalmente él reacciona a 3,59 segundos. Entonces me están dando el valor experimental y me están dando el valor pues que teóricamente pues ya ha sido, vamos a decir, establecido para esa reacción. Entonces simplemente lo que hacen es sustituir. El error absoluto va a ser el valor experimental menos el valor verdadero. 3,5 menos 3,59, en este caso tenemos menos 0,09. Y eso lo vamos a dividir, el error absoluto, entre el valor verdadero, lo multiplicamos por 100. En este caso, el error relativo para esta medición en la parte A es de menos 2,51%. Como me están diciendo comparar, pues tengo que analizar el siguiente caso. Es comparar en términos de porcentaje y ahí nos vamos a dar cuenta en cuál de las dos mediciones se cometió mayor error. Es el mismo caso. Nos dan el valor experimental, nos dan el valor verdadero. Yo lo que hago es sustituir. Si ven, en términos de cantidad,
el error absoluto es el mismo 0,09, pero cuando sacamos el porcentaje, que es el error relativo, observamos que al dividir 0,09 entre 60, que es nuestro valor verdadero para el segundo caso, por 100, el porcentaje es de 0,15%. Quiere decir que en la segunda medida se cometió menos error, porque hay un menor porcentaje de, vamos a decir, de desviación o de discrepancia con respecto al valor verdadero o al valor teórico de la medida que se está considerando. Entonces, para eso es que se determinan los errores o se calculan los errores, para ver qué medida o en qué medida se incurrió en un mayor error. Si hay un porcentaje superior al 4 o 5% en este tipo de errores, ¿qué quiere decir? Que yo hice malas mediciones o que el equipo estaba dañado, descalibrado o se escogió mal el método, y hay que de alguna u otra manera repetir esas medidas. Si se siguen obteniendo los mismos valores, pues entonces hay que descartar un fallo en el equipo o en la técnica o en vamos a decir, en el procedimiento seguido para llevar a cabo el experimento. En este caso, ahora tenemos una valoración de una base fuerte. Entonces se han hecho 4 réplicas. Esa valoración ha sido base. Entonces nos dan el volumen o el volumen obtenido en cada repetición. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Esto es más aplicado a lo que hacemos en análisis. Vamos a determinar la media. Voy a sumar esos 4 volúmenes. Los voy a dividir entre 4 porque son 4 mediciones que se realizaron. Y simplemente voy a hacer el mismo procedimiento que venía haciendo de las partes anteriores. Aquí no detallé mucho el procedimiento, pero es lo mismo. El error absoluto es restar 25,2 menos 25, 24,8 menos 25, 25,1 menos 25, 24,9 menos 25. Y luego esos valores se dividen entre la media y se multiplican por 100. En este caso vemos que prácticamente se están cometiendo los mismos errores, o sea, en cantidad pues. Entonces quiere decir que las medidas son aceptables. No tengo un número atípico que me diga que se cometió el 10% de error con respecto a la media de los datos. Cuando es así, ese valor se descarta prácticamente porque es un valor muy atípico. Esto lo van a ver, o esto se va a parecer a lo que ustedes hacen en estadística, sobre todo cuando trabajan con las medidas de dispersión central o las medidas de tendencia. Entonces, bueno, es lo mismo. Siempre van a calcular la media y vamos a decir, su desviación con respecto a la media. Aquí nos dan 2 medidas, nos hacen comparar también. Ten mucho cuidado cuando yo voy a hacer la división porque debo tener las mismas, vamos a decir, las mismas magnitudes. Entonces yo tengo acá litros, tengo aquí mililitros y entonces tengo que trabajar todo o en litros o en mililitros. Me dice que cuando se mide 1 litro, el error cometido es 1 mililitro y en 300 litros el error cometido es 300 el error es de 300 mililitros. ¿Cuál error es mayor? Entonces recuerden que ustedes pueden comparar en porcentaje. En el primer caso dividimos 1 mililitro entre 1000 mililitros por 100 y obtenemos que 0,1%. Y en el segundo caso transformamos los 300 litros también a mililitros y cuando dividimos 300 entre 300.000 por 100 obtenemos que a nivel de error relativo se cometió el mismo error, 0,1%. Entonces, pues probablemente haya sido hecha la medición por un mismo analista y pues cometió el mismo error al realizar las medidas. Entonces no hay problema, en este caso ningún error es mayor. Las 2 medidas están correctas y se cometió el mismo error. En el último también es muy sencillo. Me dicen que como medida de un radio de 7 decímetros se ha obtenido en realidad, o sea, experimentalmente, 70,7 centímetros. Calcular el error absoluto y el error relativo. ¿Cuál es la dificultad del ejercicio? Que me dan el valor teórico en decímetros. Entonces simplemente yo lo que hago es transformarlo a centímetros. 7 decímetros, cuando hago la transformación, equivalen a 70 centímetros. Y sustituyo una fórmula de error absoluto y error relativo. Resto el valor obtenido experimentalmente, 70,7 centímetros, y le resto el valor teórico, que es 70 centímetros o 7 decímetros. El error es 0,7 centímetros, lo dividimos entre los 70 centímetros por 100 y se cometió un 1%
de error al realizar la medición, que puede ser error del analista, puede ser error del instrumento, pero ustedes siempre van a cometer algún tipo de error. Lo que quiero decir es, no es un error voluntario, sino que todas las medidas, todas las mediciones conllevan un error asociado.